Un gusto verlos, hermanos. Un placer que estén buscando la perla de gran precio. Por eso dejamos todo lo demás por lo que realmente vale la pena, que es Cristo, ¿sí? Y en Él Dios el Padre, Dios el Espíritu y nuestra salvación. Hermanos queridos, vamos a 1 Corintios, capítulo 2. En realidad ese pasaje como una cabecera nada más, no precisan ni en realidad buscarlo. Yo voy a leer solo un versículo, pero más bien busquen ustedes primera epístola de San Juan, mejor. Primera epístola de San Juan y capítulo 1. Buscan tu Biblia entonces, primera epístola de San Juan, capítulo 1, y seguimos en esto a descubrir todavía más qué es la magnitud revelada y revelándose de nuestro amado Jesucristo, que es luz a los gentiles, ¿eh? Y los gentiles somos nosotros, los no judíos. Capaz que hay algún judío entre nosotros, aunque en fe y en espíritu somos todos judíos, ¿sí? Porque la salvación viene de los judíos y somos injertados en ellos. Pero vos sos judía. Amén, eso mismo, claro. En estirpe somos eso. Así que ustedes buscan primera epístola de San Juan, capítulo 1. Y yo como cabecera de lectura voy a leer, presten atención, a lo que ya decía también el apóstol Pablo. Si bien estamos estudiando el conocimiento mayor de Cristo a través del apóstol Juan, pero aún el apóstol Pablo decía esto ante la iglesia, ante los ojos y los oídos de los corintios. Dice en el capítulo 2 y versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ese es el tema de estos días, conocer a Jesucristo, ¿no? Y el apóstol decía eso: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y vamos entonces a la primera epístola de San Juan y tomamos lectura en el versículo 2 del capítulo 1, donde dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y leemos ahora, ahí en la primera de San Juan, nos vamos un poquito de viaje al capítulo 3 ahora, lo que hoy vamos a estar tocando en la enseñanza de ir conociendo más a Jesús. Capítulo 3, en el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Y vamos al capítulo 4, versículo 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y por último, capítulo 5, y hoy vamos a terminar capaz que el estudio de conociendo más a Jesús a través del apóstol Juan, a través de sus epístolas. Por último leemos en el capítulo 5, y escuchen esto, es un poquito más prolongado la lectura. Versículo 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y atención, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Señor, gracias por esta bendita palabra. Hacela como es, veraz en nosotros, que se cumpla esta verdad en nosotros, de que el Hijo, el Verbo, la vida, fue manifestada. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Eso queremos también nosotros, tal cual dijo el apóstol allá desde el Evangelio,
cuanto más en la madurez ya de Él, en las epístolas, cuanto más nosotros en un tiempo de hacer maduros, queremos, Señor, no de oídas, sino que nuestros ojos te puedan ver. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, toma asiento. Lo primero, decirte eso, es posible conocer a Jesús. Es posible, tan posible que Él lo hizo posible, siendo Dios se hizo hombre. Para hacer posible lo imposible, que pudiéramos conocer a alguien que no se podía ver, intangible, pero se hizo visible y tangible para que nosotros podamos conocer. Es un propósito, hermano, que no terminó todavía. Está en pie ese propósito de que le conozcas, de Él darse a conocer. Y de qué manera Él lo hace, viniendo a nosotros, a nuestros días, llamando, golpeando la puerta. Y si le damos tiempo a Él y oportunidad de calidad a Él, de profundidad, de altura y de anchura, de todo lo que es ese gran mover que Él quiere regalarnos y que está aumentando en este tiempo de revelación de sí mismo, entonces no seremos sin fruto en esto, sino que seremos personas que van creciendo y se van agrandando, en el mejor de los sentidos, en el conocimiento de aquel que nos llamó a la salvación y a la vida eterna. Ese es Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el cual es Dios hecho carne. Porque, ya te lo dije, Dios era y es espíritu, pero se hizo carne y vimos su gloria, dijo el apóstol Juan. Y además el otro nombre tan conocido y otros muchos más ejemplos que nos enseñan esa realidad que acabo de mencionar, que estamos viendo a Jesús, y cuando vemos a Jesús estamos viendo al Padre, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Además el nombre tan conocido, ¿no? Más en estos días que ya estamos entrando en el prólogo de la Navidad, Jesús, uno de los nombres que se le atribuyó a Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Maravilloso, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo el Señor. Y es importantísimo verlo porque también, capítulo 3, ahí ya estamos dando continuidad al estudio de estos martes. En el caso del jueves pasado también fue un capítulo de todo esto porque el pastor Daniel Travieso estaba de cumpleaños y bueno, se quedó disfrutando un poquito con la familia y nosotros continuamos, y donde quedamos ahora continuamos más adelante, y es lo que recién decimos. ¿Por qué es importante? Sí, que podamos ver al invisible, alguien que no se le puede ver pero se deja conocer, se deja ver, sí, a nuestros ojos espirituales. Porque tenemos sentidos espirituales como tenemos sentidos humanos y carnales, ¿no? Sí, porque en los sentidos espirituales, por ejemplo, dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero no solamente tenemos oídos espirituales, tenemos ojos espirituales también. Decirle al que ya no es ciego, ahí al lado tuyo, decirle: vos podés ver la gloria del unigénito. Podés verlo, sin verlo. Yo nunca lo vi, pero lo contemplo todos los días. No sé si me explico, sé que no. Pero sé que al que le amaneció esto lo va a entender. Porque es algo no carnal, ni de lo físico, ni de lo intelectual. Es algo del alma, del espíritu, esto de poder verlo. ¿Y por qué es importante verlo también? No solamente para contemplar tan hermosísima gloria y que nos deleite nuestra alma hastiada muchas veces de muchas dificultades y podamos recrear los huesos aún abatidos, sino porque es importante también ver al Señor. Por lo que ya leímos en el capítulo 3, versículo 6. En la segunda mitad dice que todo aquel que no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, el hecho de verlo por fe es un hecho consumado y unido al hecho de conocerlo. Y dice que el que no peca es porque no lo ha visto, ni lo ha conocido. Es fácil pecar si estamos sin Cristo, sin el Cristo revelado. Pero cuando tenés revelación de Jesús, te va a costar pecar, te va a ser muy difícil. Vas a ver la oposición de Él mismo permanentemente y de un llamado que te va a estar permanentemente recordando, pero mirá que Él está ahí. Y lo vas a estar como viendo y vas a verte como visto.
Entonces lo que hemos visto y estamos viendo y andamos a la vista de Él y andamos viéndolo a Él permanentemente, nos tiene que ser, y nos es difícil pecar. Es más, dice que no peca el que la ha visto y la ha conocido. Si damos vuelta a la afirmación que se está diciendo, el que la ha visto y la ha conocido no peca. Pero ¿quién peca? El que no la ha visto y no la ha conocido. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero verte entonces? Porque yo no quiero pecar. El pecado es muerte, hermano. El pecado es separación con Dios. El pecado es tormento. Es abrir las puertas al diablo, es pasarla mal. Es opresión, es perturbación, es dificultad permanente, es contradicción de todos los días, es no poder dormir en paz, es no tener una que te salga bien, es sentirte mal, vacío, culpable. Es importantísimo no pecar porque la paga del pecado es muerte eterna. Eso y millones de veces más. Es irse al infierno. Es perderse para siempre de la presencia de la salvación de Dios. Es una horrenda expectación de hervor de fuego que devorará a los adversarios, porque el que peca se vuelve adversario contra Dios. Tanto es, y fue así también en los días de Pablo, que cuando Pablo perseguía a la iglesia, el Señor le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, andar de patadas con Cristo. Coces es patadas. El aguijón es Cristo, en este sentido. Y es duro ponerse en contra de Dios. Claro que no podemos, ni queremos, ni lo vamos a hacer. Pero fomentada esta ayuda es la única manera de lograr, hermano, no pecar. Sí, porque podés andar por doquier y si andás ante la mirada, ante la presencia de Jesús y como viendo lo invisible, se te van a querer interponer cosas en el andar, en tu mente, en tu corazón, en lo que sea, pero va a primar y tiene que primar lo otro. ¿Quién peca? El que no la ha visto y no la ha conocido. Es importantísimo entonces adueñarnos de esta verdad, que no es una versión interpretativa, es una verdad bíblica, sí, que conozcas a quién le has creído. Y que sepas que verdaderamente Él es un Dios grande. Él es el que venció el pecado. El que te puede hacer a vos más que vencedor. Es lo más importante, que es vencer el pecado. El pecado que habita en nosotros mismos. El pecado que habita, por otro lado, en el mundo. Y quiere entrarse a nosotros. El pecado que el tentador quiere traer bajo rudimentos de la tentación, sí, como un tropiezo sobre muchos. Pero cuando vos tenés esta experiencia, la cual se llamaba en los días de Jesús mismo, en los días del apóstol Juan también, que son estos también, porque estos son los días finales. Y en el apóstol Juan, ya lo dijimos, estábamos viendo el tiempo final de la iglesia, porque a él, a un apóstol como a ese, se le dijo, sube acá. Y en estos días, hermanos, la única manera de andar y de caminar por doquier, que está atestado de todo mal, de toda plaga de pecado, donde realmente lo rutinario es lo perverso, lo malo, lo contaminante, que se te puede hasta meter por los ojos, es que conozcas a Jesús y de adentro de tu ser, por esa naturaleza cercana de Él sobre la nuestra, sí, rechaces lo malo. Pero además, este es un juego noble, porque vos viendo por la fe a este ser maravilloso, cualquier otro encandilamiento, cualquier otro brillo de cosas terrenales de este mundo o carnales, van a perder brillo e importancia, porque vas a estar delante de lo que brilla más. Él brilla más que el sol de esta tierra, Él brilla más que el oro de esta tierra, más que las ofertas de esta tierra. Cuando Saulo iba camino a Tarso, lo encandiló Jesús. La gloria, la luz de Jesús, y no la del sol, La luz del Señor sobrepasa. Y entonces lo que te atrapaba, lo que te atraía, lo que te seducía, lo que te haría mal en otro tiempo, si estás apegado en Cristo, eso otro pierde importancia, pierde brillo, y vas a poder caminar mucho más y mejor con el gran yo soy, que Él es el que sobre todo
lo que tenemos y conocemos de él. Lo más importante, la mayor obra que hizo Jesús, la primera que se habló en la epístola de San Juan, es en relación al pecado. Jesús es el que perdona pecados, pero Jesús es el que te libra de pecar también. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero eso? Claro que sí. Y si miramos en el capítulo 4, en el versículo 9, la segunda mitad, dice que el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Otra cosa que te da estar en comunión con Él, te da vida. Esto fue una encomienda desde el cielo, el Hijo amado, el unigénito del Padre. Eso habla del entrañable amor que le tiene el Padre a su único Hijo unigénito, quiere decir eso. Y lo envió no distante, no lo dejó así a distancia, sino lo envió a este mundo, está entre nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Sí, es vivir la vida que tenemos, pero por Él. Sí, por su vida, que es motor, que es motivación, por su vida que es verdadera, que se coloca por encima de nuestros días amargos, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, nuestras dificultades, son tomadas por la vida de Jesús y sos motivado y puesto a funcionar a millones de revoluciones del cielo. La vida de Él es tal que superó la muerte, aun cuando de Él se quiso adueñar al tercer día. Él, la vida, venció la misma muerte. Esa vida, hermano, está en Él, la vida que resucita, la vida que inyecta vida cuando la vida ya no es vida, humanamente hablando, la vida que se vuelve vida de verdad y que vale la pena vivirla cuando estás inyectado de Él, lleno de esa vida que te hace vivir una vida de la cual quizás ya hubiéramos claudicado, ya hubiéramos abandonado, porque nuestros días se terminan, nuestras fuerzas se acaban, pero los que esperamos en Jehová, los que esperamos en Dios, tenemos nuevas fuerzas, una vida de levante, una vida maravillosa, te espera cada vez que vas en las rodillas, en oración. Por eso es importante poder entrar entre sus brazos y poder mezclarnos en una con Él, porque ya lo dijimos, es Él con nosotros y Él en nosotros. Una vida maravillosa, hermano, te espera cada día, si Él, que es la vida, permanece en vos y vos en Él. Aunque lo demás no valga la pena vivirlo, aunque vos digas que malo que están mis días para mí, aunque digas todavía me dura la prueba y la dificultad, sin embargo vas a tener una vida inyectada de Cristo adentro tuyo, que como que a vos no te estuviera pasando lo que te está pasando. Esa es la clave de ser un cristiano, hermano. ¿Sabes cómo morían los antiguos cristianos en las hogueras cantando alabanzas? Una gente que estaba por encima de la realidad. Era gente como vos y yo tenemos que volver a ser como iglesia. Gente que se inyecta la vida de Dios. Y esa vida, hermano, la tenemos que compartir. Porque justamente lo que nos dice el versículo 14 de este capítulo 4, todavía en la primera epístola de San Juan, avanzando con esta palabra de estudio. Y el apóstol decía, y nosotros hemos visto, y está hablando de Cristo, ¿no? Y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Una vez más, diciendo, lo hemos visto. Capaz que voy a decir, pero pastor, porque Él fue un testigo presencial. ¿Y a cuántos de nosotros acaso, si no a todos, el Señor nos dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra? Así que lo del apóstol es nuestro también. Él fue un testigo. ¿Cuántos dicen yo también soy un testigo presencial? O hablamos de prestado de lo que alguien nos contó de Él. ¿Cuánto le conocemos? Y le estamos viendo. Pero se reitera algo que ya está dicho
Y el Señor me permite reiterarlo porque Él mismo lo está reiterando en la Escritura, algo ya dicho en esta misma Escritura, que lo que hemos visto, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que testificarlo. Si te lo guardás, estás cometiendo un crimen espiritual. Y es como decir, y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué digo que es un crimen espiritual? Porque es vida que no podemos negarla a darla, porque de regalo, de gracia la recibimos, de gracia tenemos que darla. Es más, es algo que se nos desprende, se nos sale por los poros, por los labios, cada vez que estamos con alguien, se nos sale la palabra Jesucristo, de salvación y vida eterna y vida abundante y todo esto. Porque lo que hemos visto, testificamos lo que hizo el Padre, que ha enviado al Hijo como Salvador. Así que testifica de Jesús, Él es muchas cosas, pero testifica de Jesús sobre todo como Él, Salvador. No prediques el sanador nomás, no prediques el libertador nada más. Lo que la gente necesita oír de Jesús es que es el Salvador, pero sabemos que hay otros más adjetivos de Él. Pero ese es el que aparece en mayúscula. La verdad que el Salvador ahí lo escribió, lo mandó a escribir el Espíritu Santo con mayúscula, el Salvador del mundo. Así que testificamos ¿dónde? Acá en la iglesia fácil. Está bueno, hay que testificar. El domingo otra vez estamos escuchando hermosos testimonios de lo que el Señor está haciendo el domingo anterior y el último también. Que en cada culto te animes a contar tus testimonios. Pero ¿dónde tenemos que testificar esto que se está diciendo, lo que hemos visto de Jesús? En el mundo. Amén. ¿Cuántos van a salir después del culto del 18 de julio a testificar? Vamos arriba, Eva. Se animó Eva. Dijo, esta es la mía. Me está dando el anuncio, no lo voy a tener que dar yo, entonces dice ella. Hoy martes 18, termina el culto y no te vayas corriendo. Ella se va a poner ahí en la puerta. Ya le dije, le enseñé, ¿verdad? Que cuando vine te enseñé algo. Cuando ella estaba en la puerta, allá abajo en realidad, entregando folletos. Yo le dije, sos una leona entregando folletos acá abajo, no dejaba pasar a nadie. Y le entregaba folletos y yo le dije, parate acá en la mitad y si alguien tiende a pasarse sin agarrarlo, le pones el pie. Y se lo da ahí casi que en el piso. Una broma, ¿no? Bueno, ella se va a poner en la puerta ahora, que no te ponga el pie. Sí, porque aunque sea un ratito, hermano, andá ahí folletería linda, con publicidad de la iglesia, de todo lo que Dios nos ha dado para bendición de muchos en este mundo, radio, televisión, todo eso. Mensajes a través de los textos escritos, mensajes a través del texto de Dios escrito en la tabla de tu corazón. Lo que has visto, testifícalo. ¿Decimos amén? Vamos a orar, vamos a dejar por acá por hoy. Cierra tus ojos. Señor, queremos llegar a lo que falta llegar en este estudio, en este capítulo siguiente, y poder decir, este es Jesucristo. Terminó diciendo el apóstol Juan, este es Jesucristo. Y ahí empezaba a hablar no una memoria recordada, descriptiva, sino una narración de algo cotidiano que se puede tener ahí. Y no le creas a lo grande del problema como algo que te puede hacer sombra y no permitirte ver su gloria. Hermano, el problema no se te interpone, te levanta en clamor, te levanta más cerca de Dios. El problema te ayuda a darte cuenta que sos débil, pequeño, frágil, incapaz, y te lleva a los pies, a los brazos de un Dios todopoderoso. Aleluya. Amado Jesús, estamos felices, amado, de que cada día más podamos llegar a decir, este es Jesucristo, y hablar desde uno mismo, una experiencia que ahí mismo, inspiracionalmente, por revelación, por lo escrito, por lo aprendido, pero por lo conocido también, podemos hablar a otros, porque nosotros somos de lo que hemos visto, también testificamos, de a quien envió el Padre a su Hijo, como Salvador de este mundo, en el nombre de Jesús, amén. Y damos un fuerte aplauso. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuarem, esquina San José, Teatro Metro.
Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.